El cuento comienza con la imposibilidad del ser humano de poder conciliar su sueño. Sienten una desconsolante desesperación y dolor, dado que se encuentran completamente invadidos por su nostalgia, desesperación, preocupación y angustia. Para poder evadir su melancolía, en compañía de otras personas que padecen la misma situación, encuentran un método para poder aliviar su sufrimiento y deciden contar el cuento del gallo Capón. Un cuento eterno, donde el narrador preguntaba si querían que les contara el cuento del gallo Capón, y cuando contestaban que sí, el narrador decía que no había pedido que dijeran que sí, sino que si querían que les contaran el cuento del gallo Capón, y cuando contestaban que no, el narrador decía que les había pedido que no dijeran que no, sino que si querían que les contara el cuento del gallo Capón, y cuando se quedaban callados, el narrador decía que no les había pedido que se quedaran callados, sino que si querían que les contara el cuento del gallo Capón, y nadie podía irse, porque el narrador decía que no les había pedido que se fueran, sino que si querían que les contara el cuento del gallo Capón, así sucesivamente, en un círculo vicioso donde se prolongaba por noches eternas. La interpretación de esta obra es expresar cómo el sufrimiento humano puede invadirlo completamente, y es el mismo ser humano el que no se permite superar sus propias tribulaciones, cuando se da el lujo de ser el narrador de su propio cuento de sufrimiento, y es el mismo el que se permitirá salir de él o no.